Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y sabe que día tras día me deleito más y más en el estudio de la palabra de Dios, y cuánto quisiera, la verdad, mi gran deseo es que todos pudieran estudiar estos libros como lo estamos estudiando aquí día tras día. Yo por eso les ruego siempre que traten de compartir esto con otros. Siempre se comparte en la página de la Iglesia Centro Cristiano de Cape Coral. Allí se comparten estos estudios. Usted, por favor, compártalos con otros también y diríjales también al canal en YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. Va a YouTube y allí pone Karina Guidi, Libre al Fin, y va a tener disponible todos estos estudios y le aseguro que va a ser edificado. El material es excelente. El material que estamos estudiando, los comentarios bíblicos del evangelista Jimmy Swaggart son excelentes. Realmente es lo mejor que he leído, lo mejor que he visto en cuanto a comentarios bíblicos, y esto estoy hablando porque es esto comprenden muchos otros comentarios. Hay aporte de diferentes eruditos de la Biblia, de Kenneth Wuest, de McIntosh, de Pink, de Luther, de Henry, muchísimos, Charles Spurgeon, cantidades de otros más que han sido grandemente iluminados en cuanto a la palabra de Dios y que también han hecho su aporte en estos comentarios que estamos estudiando ahora. Así que vamos ahora a pasar, quiero que preste atención, las palabras bien fuertes en 2 Corintios capítulo 12, el versículo 10, que dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos pueden realmente decir esto? ¿Por qué es que Pablo se gozaba en las adversidades? ¿Quién haría eso realmente, verdad? ¿Quién podría gloriarse en angustias, en necesidades, en persecuciones, en afrentas, en estas debilidades? Pero recuerden que en realidad él se estaba gloriando en lo que todas estas debilidades estaban produciendo en su vida. Porque él sabía que esto es lo que afectaba su debilidad, lo que significaba que el Espíritu Santo podría obrar más en él. Imagínense que hay cosas en las cuales usted sabría que si pasando este tipo de cosas, teniendo estas vivencias, estas experiencias, las cuales el apóstol las llama debilidades, usted podría tener más de la obra y del poder del Espíritu Santo en su vida. Cuando él se estaba gloriando, ¿no? Él se estaba gloriando, pero no en sí en las debilidades, sino en lo que estas debilidades estaban produciendo en su vida. Ahora, los demás se estaban gloriando también de muchas cosas, pero se gloriaban de sus fortalezas. Y vea lo diferente en la vida de Pablo. Algo en lo cual muy pocos se gloriarían en debilidades. Pero él se gozaba en estas cosas. Estas eran hermosas para él. Él añade algunas frases dando 4 grupos de evidencia que exhiben sus debilidades a las demás personas. Cualquier hombre es débil cuando tiene que someterse a insultos, maltratos violentos, difamaciones, críticas, etc. En vez de poder denunciarlas violentamente y hacer justicia de tales enemigos, alguien que no puede ir por encima de las necesidades, las faltas, las dificultades, como lo haría un hombre fuerte, al cual el mundo admira,
Sin embargo, alguien que huye de sus perseguidores en vez de volverse contra ellos en poder e ira. Alguien que siempre está en angustias, en un lugar apretado, presionado, donde no puede hacer nada sino sufrir. ¿Qué declaración es esta en la que tales situaciones sean en el gozo y el placer de uno? Este tipo de declaraciones no son comunes en los predicadores modernos. La frase dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y aquí presenta a alguien que es enfrentado con lo que el Señor está haciendo en él, viendo las grandes ventajas, sabiendo que esto está produciendo gran gozo en él. Estas debilidades producen gozo. Estas debilidades producen grandes ventajas, nos acercan más al Señor. Por eso son tan beneficiosas. Y por eso el apóstol podía gloriarse en ellas y podía gozarse en estas cosas. Si uno nota, el evangelio moderno, por lo menos la mayor parte, niega todas estas cosas. No tiene ninguna paciencia con las debilidades, ni con la más mínima dificultad. Y no conoce el valor que tienen estas cosas. Consecuentemente, las experiencias de Pablo aquí, que en realidad le capacitó para hacer todas las grandes cosas que él hizo y que muchos las consideran hoy como una falta de fe. Pero qué equivocados, qué insensatos. Para estas personas, Jesús no es el Salvador e instructor, sino una especie de Santa Claus. Consecuentemente, ellos casi nunca llegan a salir del estado de infancia. Ellos permanecen siempre en este estado en el cual están necesitando leche y casi nunca pasan al alimento sólido. La respuesta de Dios para el deseo de Pablo no fue quitar el dolor de Pablo, sino la adición de la gracia de Dios, es decir, el poder de Dios, que era aún superior a las debilidades. Que el creyente no malinterprete ni piense que Pablo estaba gloriándose en las dificultades y problemas. Él se estaba gloriando en el hecho que las debilidades, las cuales eran el propósito de Dios, eran el medio para llevarlo a algo superior. Esto es muy importante, porque todos como creyentes pienso que queremos algo superior en cuanto a nuestra vida espiritual, pero quizás este sea el medio, las debilidades. A través de las debilidades Él tendría el poder de Cristo, y eso superior era el poder, y más perfectamente era el poder del Señor Jesucristo mismo y el hecho que éste reposara sobre Él. Mire, si las debilidades pueden producir que el poder de Cristo descanse sobre uno, hermanos, vale la pena. En el segundo y tercer siglo, y aún en la Edad Media, muchos en la iglesia erróneamente pensaban que el sufrimiento mismo traía algún tipo de santidad o perfección o santificación. Consecuentemente, ellos se sometían a todo tipo de sufrimiento autoinducido, es decir, como autocastigos. Y por supuesto que eso es un error. La verdad es que así como creo que Pablo ha probado ampliamente, debemos pedirle al Señor que quite toda dificultad que viene a nuestro camino. Claro que debemos pedir eso y podemos hacer eso. Sin embargo, si Él no considera que esto debe ser hecho, debemos entender lo que Él quiere allí, por lo menos por algún tiempo, y que esto es para nuestro bien. Como se dijo, nos gloriamos en las debilidades por lo que éstas producen en nuestras vidas. La frase dice, en afrentas. Se refiere al desprecio y a los reproches que enfrentó siempre Pablo como un seguidor de Cristo. En esta vida y tristemente de la misma iglesia hay afrentas, es decir, hay desprecio, hay reproches. Lamentablemente es así, mucho de esta afrenta y de este reproche viene de parte de la misma iglesia, así como estamos estudiando en este libro de 2 de Corintios. De hecho, esa afrenta o desprecio es lo que más lastima. La frase sigue diciendo en necesidades. Esto se refiere a aquello que en realidad nunca terminó hasta que Pablo finalmente fue llamado a la gloria. Él siempre pasó por todo tipo de necesidades económicas. Me doy cuenta que nada de esto parece ser muy llamativo a la mayoría de los creyentes modernos. Escuche, este tipo de estudio, yo no sé
cuántos están escuchando esto ahora mismo. Pero lamentablemente me doy cuenta que este tipo de palabra, este tipo de estudios es muy poco llamativo, si es que algo llamativo, a la mayoría de los creyentes modernos. Y especialmente considerando que la mayoría son básicamente entrenados en lo opuesto. Sin embargo, estas cosas fueron necesarias en la vida de Pablo. No quieren muchos creyentes oír esto, pero estas cosas fueron necesarias en la vida de Pablo y de seguro son necesarias en las vidas de todos los que nombran el nombre de Cristo. Y quizás sería mejor decirlo de esta manera. La lección de los versículos 1 al 10 es que cuanto mayor es la experiencia cristiana, mayor es este poder en la vida de uno, esta vida en el Señor, seria vida en el Señor, una vida realmente en Cristo, un acercamiento en Cristo, más punzante debe ser el aguijón, o sea, las dificultades, las que guardan al creyente de caer. La frase sigue diciendo en angustias, se refiere a todas las dificultades, problemas, sufrimientos. Como hemos dicho, el Señor fácilmente pudo quitar estas cosas en algún momento. Él tiene el poder para hacer esto, como es obvio. Sin embargo, lo que el Espíritu Santo ha sido instruido a hacer con nosotros es de una magnitud mucho mayor de la que muchos pueden creer. Él está trayendo la semejanza de Cristo. Recuerde, el Espíritu Santo está a cargo de nuestra santificación, lo que asegurará la justicia y la santidad. Y pienso que la Escritura enseña que uno no puede llegar del punto A al punto B, que es lo que el Espíritu Santo busca hacer, sin el proceso del aguijón, o sea, las debilidades. Como se dijo, cuanto mayor el llamado de una persona, más punzante el aguijón. Esto es real. Cuanto mayor llamado, mayor unción en la vida de uno, más punzante el aguijón. Y el aguijón viene de diferentes y variadas maneras. La frase siguiente dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y se refiere al hecho que todo esto es por amor a Cristo. No estamos hablando de debilidades, de problemas debido a nuestra desobediencia, debido a nuestra rebelión, debido a nuestro pecado. No, estamos hablando del sufrimiento por amor a Cristo, por la causa del Evangelio. Algo muy diferente, ¿eh? No piense, ay, sí, yo también, porque cuando soy débil soy fuerte por estas situaciones que estoy viviendo, las cuales quizás muchas de ellas las haya acarreado yo mismo. No. Estamos hablando de un sufrimiento, estamos hablando de debilidades, estamos hablando de aguijones por amor a Cristo. Un sufrimiento por seguir a Cristo, por predicar a Cristo, por vivir en Cristo. En vista del hecho que Cristo ha hecho tanto por nosotros y a tal precio, lo que sea que Él nos llame a hacer es muy poco en comparación. Es decir, si aún lleva sufrimiento, no es nada comparado a lo que Él ha hecho por nosotros. Si uno nota, además de las debilidades físicas que Él menciona, las afrentas, también está esto mental, que son afrentas, un sufrimiento mental, sufrimiento físico, necesidades, esto es algo económico, persecuciones, es decir, una situación y debilidades sociales, sufrimientos, es decir, problemas emocionales, de toda orden. Cuando su actitud ante estas cosas fue de gozo, entonces el efecto de estas cosas fue el poder. Escuche, por favor. Cuando la actitud ante todas estas debilidades, económica, social, emocional, física, mental, etc., cuando su actitud fue la correcta, fue con gozo, entonces el efecto de estas fue el poder de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Es real. Puedo atestiguar esto y decirle, es verdad, el poder de Cristo supera todas estas cosas. Esta es una de las más grandes lecciones que podamos aprender. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto presenta una paradoja. Tenemos la idea incorrecta de carácter fuerte, ¿no? Pensamos, esto está hablando de fuerte en cuanto que tengo carácter fuerte. No. Los más fuertes no son necesariamente los que pueden defenderse a sí mismos contra los demás.
No. Con ser autosuficiente, algo que el mundo alaba, asumimos que debemos vengarnos de lo malo, hacer conocer nuestra posición, demandar justicia. Sin embargo, el reconocer la suficiencia de Cristo, esto es ser fuerte, cuando en realidad somos débiles. Somos débiles y le dejamos al Señor que Él sea fuerte en nosotros, que Él haga todas estas cosas, reconociendo que Él es suficiente, reconociendo que Él nos defiende, reconociendo que Él es superior, que Él puede, que Él es capaz. Y de esta manera reconociendo nuestra debilidad, y así podemos ver cómo el Señor hace todas las cosas con nosotros, solamente descansar en Él. La verdadera fortaleza es el poderoso amor divino. El amor siempre es fuerte, y este mora con la santidad, la justicia y la verdad, y es lo suficientemente fuerte también este poder para ser manso, para ser humilde. Muchos han confundido la mansedumbre con la debilidad, es decir, la debilidad con la humildad, olvidándose que esta es una marca de fortaleza, que para superar, para soportar el mal sin tomar represalias. Con la fortaleza se encuentra la quietud y la calma de espíritu. Y aquel que ha encontrado la fortaleza del Señor puede esperar pacientemente mientras Dios obra su voluntad. Hay una historia sobre un hombre que hizo un reloj. Él diseñó un reloj y se lo mostró a un amigo quien nunca había visto uno así como ese diseño. El que confeccionó el reloj abrió la parte de atrás del reloj y entonces le preguntó a su amigo, a este hombre, ¿qué piensa usted del creador de este reloj? El hombre vio unas ruedas grandes y otras pequeñas, unas ruedas que iban hacia un lado y otras que iban hacia el lado opuesto, unas ruedas que iban lento y otras que iban rápido. Al ver esta confusión, él respondió, pienso que el hombre que hizo esto está loco. Entonces el creador del reloj tomó a su amigo y le mostró el lado del frente del reloj y le preguntó qué pensaba ahora del creador del reloj. El hombre miró las dos agujas del reloj moviéndose regularmente, cada una en su círculo apropiado y las dos dando perfectamente la hora del día. Entonces él respondió, pienso que el hombre que hizo este reloj es la persona más sabia que haya vivido. Esta historia nos da un vistazo a la profundidad de la verdad. El error de nuestro pensamiento surge del hecho que nosotros estamos en la tierra del lado equivocado de las providencias de Dios y entonces fallamos en poder ver su diseño perfecto. Pero un día estaremos parados del lado correcto y entonces entenderemos. Mientras tanto, Dios nos pide solamente que creamos, aunque no lleguemos a entenderlo todo ahora. Gloria sea el nombre del Señor. En el versículo 11 nos sigue diciendo, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¡Oh, qué declaración! La idea de este versículo es que Pablo ni por un minuto le permitirá a nadie que niegue su llamado al ministerio. Él sabía quién él era en Cristo y él sabía lo que él era en Cristo. Él sabía y conocía su llamado y para qué el Señor le había llamado. Él era salvo por el Santo Cordero de Dios. Él había sido llamado por Dios para realizar una tarea particular. Y cualquiera que dijera que no era así o que buscara criticar ese llamado, despreciar ese llamado, negarlo, iba a tener que oírlo. Es decir, él le iba a responder. La frase dice, me he hecho un necio al gloriarme. Se refiere al hecho que él no debió tener que defenderse en absoluto. Es decir, esto no fue algo que él quiso hacer. Él fue obligado a hacer esto. Esto no es algo que a él le gustaba tener que hacer. Tener que defenderse. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía él de hacer esto? Él no quiso hacer esto, mucho menos ante los corintios,
quienes de todas las personas sabían quién él era, o por lo menos ellos ciertamente debieron saber muy bien quién era Pablo. Esto que Pablo tuvo que hacer era algo extremadamente desagradable e incómodo para él. Como tal, si alguien, por lo tanto, se dispone a imitar a Pablo en hablar de sí mismo y lo que ha hecho, que lo haga solo cuando él se encuentre en circunstancias como Pablo y cuando el honor del ministerio y su utilidad demandan tal cosa. De otra manera, no podemos hacer esto. La frase dice, vosotros me obligasteis a ello. Se refiere al hecho que los corintios le obligaron a vindicar su carácter, a defender su apostolado, a establecer la evidencia de su comisión divina como apóstol. Es decir, Dios me llamó, Jesús mismo me llamó para hacer esto. De hecho, esto entra dentro de la categoría de afrentas. Si alguien no reconoce el ministerio de uno, difama, denigra, rebaja el ministerio de uno, el llamado de uno, esto es una afrenta, como las que Pablo sufrió constantemente. Qué afrenta tener que defenderse a sí mismo y aún tener que probarse a sí mismo ante las mismas personas que habían sido salvas bajo su ministerio. ¿Verdad que es impensable? Sin embargo, sigue sucediendo hoy. Francamente, tal cosa no podía ser visto sino como un insulto. Y aún el apóstol lo hace con gracia. La frase siguiente dice, pues yo debía ser alabado por vosotros. De hecho, es una manera muy suave de decirlo. En vez de forzar a Pablo a gloriarse como un necio y así hacerle revelar todas sus debilidades como su gloria a los corintios, lo que debieron haber hecho con Pablo era alabarle, elogiarle. Consecuentemente, ellos eran culpables. Pablo no había sido un siervo falso. Su apostolado fue acompañado por sinceridad. Había fruto de su ministerio. Él justificó sus proclamaciones presentando un registro de muchas almas salvas y señales, maravillas y grandes obras. Estas eran señales apostólicas. Entonces, no había excusa de parte de estos corintios. Los corintios eran culpables. Nosotros como creyentes tenemos una elección de hacer la carga de nuestros hermanos más pesada o más liviana. Y te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? Escucha bien, aún con tus pastores. ¿Tú estás colaborando para que la carga de ellos sea más pesada o más liviana? Porque algunos de los corintios no estaban colaborando con Pablo. La tarea de Pablo era lo suficientemente difícil, su vida era lo suficientemente estresante, los obstáculos eran lo suficientemente abundantes, creyentes haciendo su tarea más difícil y especialmente aquellos que se supone que sabían más. Personalmente he sufrido esto en esta capacidad lo suficiente en que sea lo que sea que los demás me hagan a mí, yo quiero hacer lo mejor, independientemente de quién sea la persona, para hacer que su carga sea más liviana, más fácil de llevar, menos desgastante. Que Dios no permita que sea yo la culpable de hacer lo contrario. Es decir, prefiero yo colaborar con todos, aunque no todos colaboren conmigo, siempre y cuando la situación sea del Señor, por supuesto. La frase siguiente dice, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Se refiere aquí a los verdaderos apóstoles, aún los 12 originales y no a los impostores. De hecho, esto es lo que habla, ¿no?, y presenta uno de los mayores problemas de todos. Es casi cierto que muchos estaban celosos de Pablo. Bueno, esto es obvio, digamos, ¿eh? Esto era un hecho. Celosos, envidiosos de Pablo. En las mentes de sus detractores, ¿cómo podía él ponerse a sí mismo en el mismo nivel con los 12 originales, quienes literalmente habían caminado y hablado con Jesús durante todo su ministerio terrenal? Sobre todo, ¿cómo podía él proclamar ser el perito arquitecto de la iglesia? De hecho, que se le dio el nuevo pacto aún, que en un sentido lo convirtió en el Moisés del Nuevo Testamento. Pienso que el texto lo demuestra, que esto era algo murmurado constantemente. Estas preguntas, estas inquietudes que tendrían,
los detractores de Pablo, y con muchos aún negando que él era un apóstol, mucho menos que él estuviera en la categoría de Pedro o de los demás, etc. Sin embargo, sí lo estaba y aún más. Consecuentemente, el apóstol no se retracta en cuanto a su posición, es decir, no pide disculpas. Él no pide disculpas por haber recibido tal llamado, tal revelación, tal misión, tal posición de parte de Cristo, aún comparándose al mismo nivel que Pedro y los demás que pudieran ser nombrados. De hecho, no pienso que él pueda considerar como que él estuviera jactándose aquí. No, esto no era jactancia. Si usted lo ve como jactancia, le aseguro que no lo es. Lo que él está diciendo es la verdad. Y decir lo contrario habría sido negar lo que Dios le había llamado a hacer. De hecho, esta es una de las tácticas favoritas de Satanás. Él niega el llamado de Dios sobre ciertas vidas y la mayoría del tiempo, si no es que todo el tiempo, usa a los mismos creyentes para que le ayuden a él a hacer esto. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios. Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. Blessings coming through. Oh, your blessings coming through. Well, he'll pour you out a blessing, won't have room to receive. Your blessing, oh, your blessings coming through. Well, your blessings coming through. Oh, your blessings coming through. Well, he'll pour you out a blessing you won't have room to receive. Your blessing, oh, your blessings coming through. Blessings coming through. But your blessings coming through. Well, he'll pour you out a blessing, won't have room to receive. Your blessing, oh, your blessings coming through. Well, your blessing, oh, your blessings coming through. Well, your blessings coming through. Well, he'll pour you out a blessing you won't have room to receive. Your blessing, oh, your blessings coming through.
blessings coming through. For your blessings coming through. Well, He'll pour you out the blessing. You won't have room to receive. Your blessing, oh, your blessings coming through. Oh! Estamos de vuelta. Vean lo que dijo el evangelista Jimmy Swaggart acerca de este tipo de experiencia. El evangelista Jimmy Swaggart dijo: si no dijera esto, yo pienso que no le agradaría al Señor. Dios me ha llamado para esta tarea en la que estoy comprometido y me refiero al evangelismo mundial, entre otras cosas. Este llamado no ha sido quitado ni disminuido. Si es el caso, la unción del Espíritu Santo, la cual buscamos constantemente, creo que es mayor que nunca. Algunos puede que no les guste lo que predico y por lo tanto tratan de negar mi llamado. Sin embargo, digo como Pablo y no pestañeo siquiera cuando digo estas palabras en lo que se refiere al tiempo presente, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Gloria sea el nombre del Señor. A veces es necesario decir estas cosas porque así como el apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio, creo que hay momentos en los cuales, no digo que a todos les toca, pero pienso que a muchos les toca tener que defender este llamado. Este llamado es muy poderoso, muy sagrado, muy importante y el hombre no puede rebajar, disminuir, despreciar el llamado que el Señor ha hecho. Por eso a veces hay que hacerle ver a las personas que este es un llamado verdadero. Veamos que siguiendo con este versículo dice la frase aunque nada soy. Esta última frase aquí presenta la humildad del apóstol y al mismo tiempo dice que todo lo que él es lo que el Señor le ha hecho ser. Consecuentemente podemos notar lo siguiente. Número 1, los mayores logros en la piedad no son inconsistentes con el mayor sentido de que nada somos, ni que tampoco somos dignos. Número 2, los favores más distinguidos que nos han sido otorgados por Dios son consistentes con la más baja humildad. Y tercero, que aquellos que son más favorecidos en la vida cristiana, más honrados por Dios, deben estar dispuestos a tomar un lugar inferior y verse y hablar de ellos mismos como nada. De hecho, comparados con el Señor, ¿qué somos? Justamente eso, no somos nada. Y si vemos la vida pasada de un hombre, cualquier hombre, y por la mayor parte vemos cuán vil, cuán indigna esa vida ha sido, y cuando vemos a Dios y vemos cuán grande y glorioso es Él, podemos apreciar la vasta diferencia y vemos cuán inmenso es el gran universo que Él ha creado. Pensemos en los ángeles y cuán puros son. Veamos cuánto más debió ser el hombre y cuánto más debió hacer el hombre por su Salvador. Veamos su cuerpo y pensemos cuán frágil es y cuán pronto volverá al polvo. Y no importa cuán elevado es comparado a las demás personas, y no importa cuánto Dios le haya favorecido como cristiano o como ministro, Él sentirá, si es que Él siente lo que es correcto, que Él no es nada. Los santos más elevados son distinguidos por su más profunda humildad. Aquellos que son los más cercanos a Dios sienten más su distancia de Él.
Aquellos que ocupan el lugar más alto en el cielo se sienten los más indignos, aún de los lugares más bajos. Y este es el sentimiento que tiene que tener todo verdadero ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. El versículo 12 sigue diciendo: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. En esta declaración dada por Pablo tenemos lo que debe ser el criterio para el ministerio, o por lo menos concluir o ir hacia esa dirección. La tragedia es que la gran mayoría de los ministerios modernos no creen estas cosas listadas aquí por Pablo. Me refiero a las señales, los milagros, sanidades, etc. No creen estas cosas. Para los pastores modernos estas cosas no son comunes. No están acostumbrados a oír testimonios, a oír el derramamiento del poder de Dios. No están acostumbrados a ver creyentes bautizados con el Espíritu Santo. No están acostumbrados a ver un testimonio de sanidad, de un milagro. No están acostumbrados a estas cosas. Entonces uno tiene que llegar a la conclusión que la mayoría de lo que hoy se llama ministerio, de hecho, no es reconocido por Dios en absoluto. Y la razón principal de esto entra en dos categorías que le va a ayudar a usted a discernir si un ministerio realmente es un ministerio que funciona bajo el poder de Dios. Número 1, los predicadores no creen en el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Y por supuesto con esto los dones del Espíritu Santo. Y muchos de aquellos que sí lo creen, no lo predican, no lo enseñan, no invitan a las personas a creer y a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Estas personas no están interesadas o preocupadas porque los demás sean llenos del Espíritu Santo, porque en realidad ellos mismos no son llenos del Espíritu Santo. Y número 2, aquellos que proclaman creer dependen muy poco del Espíritu Santo, si es que en realidad dependen en algo del Espíritu Santo, sino que dependen de ellos mismos, de sus ideas, de sus programas, de sus métodos, de sus mandamientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Espíritu Santo se mueve poco o nada en sus reuniones, eventos o lo que sea que hagan que proclama ser de Dios. Es el Espíritu Santo quien hace estas cosas mencionadas en este versículo, y si Él es negado, ignorado, desplazado, hecho menos, nada va a suceder que sea para el Señor. De hecho, Pablo trata esto diciendo en 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Están hablando que en este versículo, en 2 de Timoteo 3:5, que van a parecer que tienen piedad, van a parecer cristianos, pero van a negar la eficacia de ella. Se refiere a que van a negar el poder de Dios por medio de la cruz de Cristo y el obrar del Espíritu Santo. Ahora veamos la siguiente frase en este versículo. Dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Presenta aquello que debe caracterizar todo verdadero ministerio de una u otra manera. No significa que todos serán usados al mismo grado de Pablo, pero significa que las marcas estarán allí en alguna capacidad. La idea es que nuestra fe sea positiva en ese respecto. Estar creyendo, estar abierto, estar queriendo esto. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Lucas no tiene registro de los milagros que fueron hechos mediante Pablo durante su estadía en Corinto. Por supuesto, me refiero al libro de Hechos que fue escrito por Lucas. Sin embargo, esto concuerda con el objeto con el que fue escrito Hechos, para mostrar cómo el Evangelio se fue expandiendo desde fuera de Jerusalén hacia los demás lugares. De hecho, uno podría decir que cientos de milagros, por lo menos en lo que respecta a relatos, fueron omitidos debido a que solo fueron dados los que fueron el objeto de Lucas y solo algunos fueron descritos. Y también esta es la manera en la que el Espíritu Santo quería que el libro de Hechos fuera escrito. Aunque los milagros son mencionados en el libro de Hechos, algunos, estos no son el objeto primario, sino que son un producto del empuje del Evangelio. En otras palabras, el Evangelio del Señor Jesucristo
si es creído correctamente, si es predicado correctamente, producirá milagros, entre otras cosas. Si no es sino hasta ahora que Pablo habla de milagros, vean eso, y aún ahora en lo que hace tan incidentalmente, no como para señalar la evidencia principal de su apostolado. Ahora pregúntense, ¿qué milagros atestiguaban los falsos apóstoles? ¿Qué tipo de milagros proclamaban ellos? Absolutamente ninguno. En lo que se refiere a la evidencia primordial, Pablo ya ha presentado la evidencia de la manera más efectiva en 2 Corintios 3:2, etc. El gran monumento a su apostolado que Pablo había levantado en Corinto fue la misma iglesia de Corinto, que era tan grande que todos podían ver y leer su inscripción. Almas salvas, creyentes bautizados con el Espíritu Santo, vidas transformadas, libertadas por el poder de Dios y cuerpos sanados. Habían grandes señales, milagros, prodigios. Y eso era la marca de su apostolado. La frase siguiente dice, en toda paciencia. Se refiere al empuje en el Señor que Él realizaría todo lo que Él prometió en su palabra, lo que habla en realidad de la fe. Es decir, Él creía y Él sabía que con paciencia que el Señor haría todas estas cosas que Él había prometido en su palabra, que si se predica el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, entonces Dios haría estas cosas, habrían estas señales. Pienso que es imposible para uno tener verdaderamente fe y evidenciar fe si uno no tiene paciencia. El Señor no siempre realiza las cosas al instante. Tampoco Él hace las cosas de la misma manera 2 veces, por lo menos la mayoría del tiempo. Algunos son sanados y algunos no son sanados. Algunos son libertados y algunos no son libertados. Muchos factores entran en las cosas que son hechas por Dios y lo que recibimos de parte de Dios. Encima de esto, el Señor rara vez nos explica lo que Él está haciendo o por qué Él está haciendo lo que está haciendo. Entonces, como es obvio, conlleva paciencia respecto a todas estas cosas. De hecho, Santiago llanamente dice en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es un fruto. Es de esto que habla Pablo aquí. La frase siguiente dice, por señales. En esencia habla de aquello que señala o indica la autoridad detrás de ellos. En otras palabras, la idea es que aquellos que tienen estas señales, que tienen estas indicaciones, saben en realidad que Dios es quien está realizando estas cosas y que estas cosas conducen de una u otra manera a Jesús. De hecho, Jesús nos dijo lo que son. Él dijo así en Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales de aquellos que creen. La palabra siguiente en este versículo dice prodigios y está relacionada a los milagros que producen asombro, que dejan a uno perplejo. Se refiere a algo que es tan fuera del ordinario que las personas saben sin duda alguna que es Dios quien ha hecho tal cosa. Aquello de lo que habla Pablo no es obvio porque él no explicó exactamente lo que él quiso decir, ni dio una ilustración. Él no dio un ejemplo concreto en cuanto a prodigios. La frase siguiente dice, y milagros. Indica aquello que solo puede ser cumplido por el poder divino, que de hecho se refiere a los 3, es decir, a estas 3 cosas que acabamos de mencionar, las señales, los milagros, los prodigios. En realidad, los 3 términos designan el mayor propósito de los milagros, que es el conducir a las personas hacia el Señor Jesucristo, hacia aquel quien puede libertarlos del pecado. Ese es el motivo que tienen las señales, los prodigios y los milagros, las sanidades, etc. Tienen ese propósito, llevar a los incrédulos al Señor Jesucristo y al pueblo de Dios también, llevarlos a poner su fe exclusivamente en Jesucristo y su obra en la cruz. En esto pienso que estaría bien decir que Pablo no solo estaba hablando de milagros de sanidad, sino que también estaba hablando de milagros de liberación, que de hecho son los mayores milagros.
Estos corintios, que habían sido paganos antes de oír el Evangelio, habían estado sin duda, por lo menos muchos de ellos, atados por todo tipo de inmoralidad sexual, alcohol, drogas, religiosidad, paganismo, adoración de ídolos, etcétera, etcétera. Y el Evangelio los había libertado gloriosamente y no existía un mayor milagro que ese. Estas son las señales de un verdadero apóstol, profeta, de un verdadero ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. Aunque no solo, ¿no?, como digo, del apóstol, también en sí, de todo ministerio, de todo verdadero predicador del Evangelio. Esto es lo que debe ser, lo que estamos viendo aquí. Estas son las marcas, estas son las señales, el sufrimiento, los padecimientos, milagros, señales, etcétera, etcétera. Seguimos con el versículo 13 que dice así: porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo os he sido carga? Perdonadme este agravio. Los corintios habían recibido todo de parte de Pablo, hasta milagros que atestiguaban que él era un verdadero apóstol. Entonces, ¿de qué tenían que quejarse sobre ser tratados de manera inferior a las otras iglesias o de haber sido tratados peor a las demás iglesias, etcétera? El principio de la pregunta, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias?, contiene una asombrosa mezcla de sarcasmo e ironía, como ustedes notarán, ¿no? El sentido es: les he dado la mayor y más amplia prueba de mi comisión apostólica. Les he conferido los más altos favores del oficio apostólico. Esta pregunta surgió porque los detractores de Pablo proclamaban que la iglesia de Corinto era inferior debido a la inhabilidad de Pablo, etcétera, y tantas cosas que le adjudicaban que no eran verdad. De hecho, él estaba diciendo que el Señor había dado tales bendiciones, que Corinto era superior a las demás iglesias, de hecho. Al principio del versículo 12, el apóstol vuelve una vez más y por última vez al tema de las credenciales como un verdadero apóstol. Ellos lo podrían estimar como si no fuera nada, pero era lo contrario. No estaba detrás de los grandes apóstoles, mucho menos los otros pseudo-apóstoles, de los cuales parece que los corintios estaban tan orgullosos, cuando debieron estar orgullosos de Pablo, cuando debieron estar agradecidos de Pablo, cuando debieron ellos alabar a Pablo. Alababan más a los demás. El resto de la pregunta dice: sino en que yo mismo os he sido carga. Se refiere al hecho que él no tomó ninguna ayuda financiera de parte de los corintios, de lo que ya habíamos tratado antes. Y esa era la única diferencia entre Corinto y los demás lugares. Por supuesto, esta declaración también verifica el hecho que Pablo, si recibió apoyo de otras iglesias, y lo hizo, ¿no?, sin duda, a él le costó mucho. Es decir, que a Pablo le costó muchísimo tener que asumir este rol de un jactancioso necio y jugar este papel hasta el final. Él no pudo dar una respuesta más espectacular a los intentos malvados para despreciarlo. Él supera a todos sus malhechores. Oh, gloria a Dios. La verdad que la sabiduría que se ve en todos estos escritos, cómo él manejó todas estas situaciones y todos los reclamos negativos y todas las críticas, es algo asombroso. Ellos lo querían hacer ver a él como si él no fuera nada, como que él no era importante. Pablo declara que exactamente esa es su jactancia. Sí, yo no soy nada. El Señor me ha reducido a nada y ese es mi gozo y mi satisfacción. La frase siguiente que dice: perdonadme este agravio. Acá muestra el sarcasmo como era necesario. Él no les había sido de carga financiera, sin embargo, parece que algunos corintios le criticaban por haber tomado esa actitud. Algunos decían que él estaba desmereciendo el ministerio, dedicándose a construir tiendas. El que tiene un espíritu de crítica, como esta, de envidia, de celo, siempre encontrará algo para criticar, aunque sea falso, y la mayoría de las veces es falso. Pienso que para este tiempo, escuche, pienso que para este tiempo
usted ha llegado a una conclusión, si usted ha oído todo lo que se ha dicho en este y todos los demás programas, pienso que para este tiempo ha llegado a una conclusión, y es que ser un apóstol no es nada divertido. ¿Por qué será que hay tantos que quieren ser apóstoles? Le pregunto eso. ¿Se ha dado cuenta? Todos quieren ser apóstoles. Qué diferencia a los apóstoles modernos, ¿verdad? Los falsos apóstoles no pasan por ningún problema de este tipo. El diablo no se les opone en absoluto, por la simple razón que el Señor nunca les ha llamado. Estos que Pablo menciona definitivamente pudieron haber perdido sus almas, y posiblemente eso es lo que sucedió. Entonces, en definitiva, ser un falso apóstol, falso profeta, etc., tampoco termina siendo para nada divertido. Seguimos con el versículo 14. Dice así: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. De acuerdo al capítulo 7 de esta epístola, Corinto había experimentado un gran mover del Espíritu Santo, de hecho, un avivamiento. Consecuentemente, ahora estaban listos para la visita de Pablo y sin duda estaban esperándola con gran anticipación. Tras este avivamiento, ahora obedecerían las advertencias dadas por Pablo. La frase dice: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Posiblemente se revierte a 2 Corintios capítulo 2, versículo 1. Existe cierta evidencia que Pablo había visitado la iglesia de Corinto antes de escribir 1 Corintios. Sin embargo, si eso sucedió, no tenemos registro de lo que pasó en ese momento. Si de hecho el apóstol en realidad estaba hablando de una tercera visita, él pudo estar hablando de la vez que él estuvo allí cuando la iglesia fue fundada y la segunda visita que acabamos de mencionar. Así que existe el pensamiento que Pablo no había vuelto a Corinto desde la fundación de la iglesia, y sus referencias aquí y en capítulo 2, versículo 1 son meramente visitas propuestas, es decir, unas proposiciones para visitas futuras. ¿Pudo haber sido esto correcto? Aunque no lo creo. La frase que dice, y no os seré gravoso, presenta a él diciendo lo mismo otra vez. En efecto, él está diciendo, no les seré una carga. En lo que respecta a los corintios, cualquier objeción en contra de esta práctica de Pablo no alteraría su curso. Pero lo que ahora él dice sobre este tema es en vista de su llegada. Pablo quiere que se entienda que él y sus asistentes, en lo que se refiere al sustento para ellos mismos, no tomarían nada de los corintios. La frase siguiente dice, el motivo, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. En efecto dice, busco vuestra salvación, no su propiedad, mas aún seguiré en esta póliza, dice. Yo voy a seguir con este pensamiento y conduciéndome de esta manera. De hecho, esta corta frase es hecha por el apóstol, la cual debe ser una resolución de todo ministro del Evangelio. Es decir, todo ministro del Evangelio debe tener una resolución, una determinación, y es esta: no busco lo vuestro, sino a vosotros. Mientras que un ministro de Cristo tiene derecho a un sustento competente, su propósito principal no debería ser el sustento, obtener un sustento. Debería ser el objetivo mayor y más alto, el de ganar almas para el Redentor. La idea es que los falsos apóstoles no podían sentir ni mostrar ese afecto por las almas. Y esto se nota, Se nota mucho cuando no existe este verdadero amor y afecto por las almas, sino solamente interés. La frase siguiente dice, pues, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Presenta al apóstol hablando a los corintios como un padre a sus hijos. Su deseo era enriquecerlos, llenarlos con los tesoros espirituales que él es capaz de proporcionarles para que los atesoren. Pablo podía mantenerse a sí mismo. Él está diciendo que los padres, como es obvio, deben hacer todo lo que pueden para mantener a sus hijos, para proveerle a sus hijos. Y él utiliza esta relación de padres a hijos solo como una ilustración. El versículo 15
nos dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Oh, gloria a Dios. No sé cuántos pastores habrán así, pero aparentemente sé que hay pocos. Aquí también, y de hecho en todos estos versículos, vemos el verdadero corazón de un pastor. Esto es para que nos sirva como un ejemplo a seguir. Aprendemos de este ejemplo que la obra de Dios no es un negocio, sino un llamado. También aprendemos que el dinero no debe ser un factor decisivo en una situación en cuanto a la obra de Dios. Mientras que el dinero es necesario, como es obvio, el verdadero ministro del Evangelio nunca debe hacer del dinero el objetivo primario. El pastor debe hacer todo lo que está en su poder para afectar el crecimiento espiritual en los corazones y vidas de aquellos que están debajo de su ministerio. Él debe preocuparse por cada persona que le ha sido dada, independientemente de su debilidad espiritual o de las dificultades de ellos. Él debe amarles y seguir amándoles y siempre amarles y nunca dejar de amarles, independientemente de que tal amor sea o no recíproco. En otras palabras, la respuesta no tiene nada que ver con el esfuerzo inicial que se debe tener. El pastor debe amar al individuo, de hecho, amar a aquellos que no se interesan por él, así como él ama a aquellos que verdaderamente se preocupan por él. La frase dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y esto significa, yo estoy dispuesto a gastar mi fuerza, tiempo, vida y todo lo que tengo por el bienestar de ustedes, como un padre alegremente lo hace por sus hijos. Cualquier gasto que sea necesario para promover vuestra salvación, a eso estoy dispuesto a someterme. Gloria a Dios. Y la verdad, lo mismo digo. La labor de un padre por sus hijos es alegre y placentera, ¿verdad? Y así es su amor por ellos, en que Él se deleita en los trabajos por el bienestar de ellos y porque ellos fueran felices. El trabajo de un pastor por su rebaño debe ser en el mismo espíritu. Él debe estar dispuesto a comprometerse en esfuerzos incesantes para su bienestar y él encontrará placer en ese trabajo. Él no que estará resentido por todo el tiempo demandado. Él no se dolerá en que sus fuerzas se han gastado o su vida, así como un padre lo haría por su familia. La idea es que él estaba dispuesto a quedar totalmente exhausto si esto aseguraría la salvación de sus almas. Y la frase última dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Esta última frase es muy triste, ya terminando el programa de hoy. Es muy triste porque esto es lo que estaba sucediendo. Y esto es diseñado en realidad como una suave reprensión hacia estos corintios. Se refiere al hecho que a pesar del tierno apego que él había mostrado por ellos, la preocupación, el amor, con la reprensión y la palabra fuerte, por supuesto, pero una señal de amor aún. Ellos no habían manifestado una retribución a ese amor, ni tampoco habían mostrado gratitud. De hecho, el trabajo por el bienestar de ellos no había sido para provocar gratitud hacia él, sino que el apóstol quería que ellos obedecieran la voluntad de Dios. Y si hubieran obedecido a la voluntad de Dios, le hubieran demostrado amor, le hubieran demostrado preocupación y le hubieran demostrado agradecimiento. Asimismo, sin importar si las personas son agradecidas a uno o no como ministro del Evangelio, sea que nos amen o no, sea que podamos promover nuestra popularidad con ellos o no, sea que nos oigan o no, sea que le importemos o no, debemos seguir haciendo el bien hacia ellos. Eso es todo por hoy. Que el Señor les bendiga grandemente y nos encontramos ya, pienso que con los últimos versículos de este capítulo 12 de 2 de Corintios. Por favor, no se lo pierda y compártalo con otros.